Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios porque Él es bueno, porque siempre nos ayuda, porque cuando tenemos necesidad nos acercamos a Él y le pedimos que tenga misericordia, extienda su mano y nos levante. Si estamos un poco desmoralizados, un poco desalentados, somos sinceros con Dios, le decimos: Señor, ayúdame, no tengo ganas de orar, Señor, ya no entiendo tu palabra. Y Dios en su misericordia nos escucha y nos concede inteligencia, sabiduría y fuerza espiritual para poder continuar adelante. Pero tú, mi amado hermano, tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios lo que necesitas. Tienes que ser sincero. Tú no puedes decir estoy bien cuando te das cuenta que estás mal. Y estás mal, ¿por qué? Estás mal porque tu vida espiritual no está yendo en el mismo ritmo que antes. El termómetro del cristiano que está bien con Dios, que está alimentado espiritualmente, es cuando tiene ganas de orar, tiene ganas de cantar a Dios, tiene ganas de leer la palabra. Entonces Dios, en su misericordia, Él le trata de ayudar, de darle lo que le hace falta, porque Dios dice: pídeme y yo te daré. Si tú llamas a Dios, Dios abre la puerta y ya te atiende. Pero tienes que ser sincero con Dios. Tienes que ser sincero con Dios. A Dios no lo podemos engañar. Él mira hasta el fondo de tu corazón y sabe cómo estás. Y Él te puede ayudar así nada más. Pero Él quiere que tú seas sincero con Dios. Dios quiere que tú le consideres a Dios y le des el lugar en tu vida, en tu corazón, en tus decisiones, en tu pensamiento. Que el centro de tu vida sea el Dios a quien tú sirves. Entonces, mira el termómetro de tu vida espiritual. Cuando el cuerpo físicamente está bien, tienes ánimo para trabajar, tienes fuerzas para levantar peso, tienes fuerza y energías para correr. Pero cuando tu cuerpo está debilitado, ya no quieres ni caminar. Peor si te quieres y tienes que correr. Si hay peso que levantar, tu cuerpo adolorido, tu cuerpo débil, ya no puedes tener fuerzas para levantar el peso que es necesario en tu trabajo físico. Igual manera es tu vida espiritual. El termómetro de tu vida espiritual es tus actitudes ante Dios buscando la presencia del Espíritu Santo. Si no tienes ganas de venir a la iglesia, no estás bien. Si le das preferencia a tus asuntos personales, no estás bien. A veces creemos que nuestro Dios es un Dios que nos auxilia y venimos buscando auxilio cada vez que necesitamos. No vengamos a Dios como lo hacemos aquí en nuestra vida natural. Cuando sentimos un dolor en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Corremos a la farmacia a comprar una pastilla, a comprar un jarabe, a comprar una medicina que pueda quitarnos ese malestar. Cuando estás sano no vas a la farmacia, ¿verdad? Y si es que vas a comprar medicina para otros. Y muchas veces venimos a Dios cuando estamos enfermos nada más. Y creemos que Dios nos va a auxiliar. Nuestro Dios no es como la farmacia que atiende solamente cuando estás enfermo. Nuestro Dios quiere que tú le sirvas porque esa es nuestra decisión que hemos hecho cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Servirle al Señor. Testificar que Él es el Dios de poder. Que Él cambió nuestra vida. Que Él nos da fuerza para seguir adelante. Ven en la condición que estás. ¿Estás contento? Ven. ¿Estás debilitado? Ven. ¿Estás triste? Ven. ¿Tienes necesidad? Ven. Pero busca cada día a Dios. No te quedes en el lugar. Y si estás bien, busca a Dios cuando estás bien. Ven a darle gracias. No vengamos cuando tenemos enfermedad. No vengamos cuando tenemos necesidad. Sino vengamos en todo tiempo. Buscar en todo tiempo a Dios. Agradecerle por lo que hace en nuestra vida. Así que ya sabes, hoy día hay confraternidad y estamos invitados. La iglesia de TV Cristiana está invitado a asistir a la iglesia Pan de Vida, que está ubicado en la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú, a espalda de la iglesia católica, de la iglesia La Hermosa. A espalda de la iglesia La Hermosa, ahí está la iglesia Pan de Vida, donde está pastoreando nuestro pastor Rogelio Blas. 7 de la noche, ya sabe que empieza. Dele su tiempo, separe su tiempo y vaya a la confraternidad. Busque al Señor, allá hay bendición para usted. Quedándose en su casa se resfría peor. El diablo se aprovecha y le mete ideas contrarias a lo que dice la palabra. Y como usted está desalentado y confundido, se desalienta más para poder ser arrastrado
por las tentaciones del diablo. Pero si usted se va a la casa del Señor, usted busca a Dios, usted clama a Dios, usted alaba a Dios, Dios inmediatamente va a entrar en su auxilio, porque mira el esfuerzo que usted hace por agradar al Señor. Ya saben todos los miembros de la Iglesia TV Cristiana, hoy 7 de la noche, en la Iglesia Pan de Vida de la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú. No se quede en casa, dele la contra al diablo y dele la gloria a Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo, buscando más al Señor. Bendito sea nuestro Dios, ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Él es el portador del mensaje de la palabra del Señor. Como todos los lunes, Él está aquí puntual para dar de gracia lo que recibió de gracia, para extender el reino de Dios a través de la predicación. Dios bendiga a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala por su desprendimiento, por brindar su tiempo, por brindar este ministerio que Dios le ha dado para poder ganar almas para el reino de los cielos. Escuche la palabra, disfrútelo y tome la decisión correcta de aceptar a Jesús como su Salvador, mi estimado amigo. Lo importante es que usted escuche y usted sepa. Hay mucha gente que en su desesperación muere sin saber que Dios puede perdonarlo. Pues nosotros le decimos, si usted viene al momento que está agonizando, Dios puede perdonarlo. Pero no le pida que le levante, no le pida que le sane, porque su tiempo ya se cumplió de vida aquí. Pero Dios quiere salvar su alma del infierno. No esperemos estar mal, no esperemos que el tiempo se acorte. Venga buen tiempo y acepte a Jesús como su Salvador. Les dejo con todos ustedes, mis amados hermanos y amigos y público en general, a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Dios me lo bendiga, pastor Sixto Gómez Ayala. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga, hermanos cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios en esta mañana. Bendiciones para todos los oyentes. Bendiga en cada hogar, bendiga en cada familia, hermanos. Dios bendiga sus hogares. Gracias al Señor y por permitirme poder estar aquí reunidos y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Ya lo decía nuestro hermano Cisneros, todos los lunes estoy aquí para poder compartir la palabra de Dios, que es el mensaje, que es el pan que alimenta nuestra vida espiritual. Y en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, necesitamos pues aprender de la palabra de Dios para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, que es la que se va a salvar eternamente y para siempre. Voy a invitarles a abrir sus Biblias, los que tienen a la mano, en el libro de Génesis, el capítulo 24, del versículo 1 hacia el 20. Vuelvo a repetir, capítulo 24 de Génesis, del versículo 1 al 20. Dice así de la siguiente manera la palabra del Señor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro
y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que te han destinado, la que te has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Gloria sea el nombre del Señor por esta hermosa lectura de la palabra de Dios que hemos leído en esta mañana. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición, que Él sea pues quien utilice mi boca para poder expresar no mi propio parecer, sino la voluntad de Dios, su palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por permitirme estar aquí en los ambientes de TV Cristiana al encuentro con Dios. A través de estas redes sociales me permites poder, Señor, comunicar el mensaje de tu palabra. Para muchas personas, Señor, que de repente tienen aflicción dentro de su vida, necesidad, angustia, dolor. La palabra que tú, Señor, nos has hablado en esta mañana, pues calme esa aflicción, ese dolor, esa tristeza, porque tu palabra es la que da vida a nuestra alma espiritual. Tu palabra es lo que nos alimenta, nos fortalece y nos da fuerza espiritual y ánimo para levantarnos de la tibieza espiritual en que estamos, Señor. Es tu palabra el verdadero pan que bajó del cielo. Y lo trajiste tú, oh Jesús, bendito sea tu nombre. Y los has dejado escrito para nuestros tiempos de ahora. Pues nosotros por fe creemos en tu palabra. Pues nada de estos acontecimientos lo hemos vivido o hemos visto. Pero sí lo creemos, Señor, porque verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eres el ungido, eres el primogénito, el ungido de Dios. Señor, gracias por traernos esa bendición, Señor, para este tiempo. Gracias por haber sacrificado tu vida para pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, Señor, que hemos vuelto a ti, es nuestro deber seguir pregonando o anunciando tu palabra. Y por eso, Señor, lo estoy haciendo en esta mañana. Para aquellos corazones, Señor, que puedan estar escuchando, llegue esta palabra. Que seas tú quien obres a través de mí. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham ya estaba muy avanzado en edad, ya era un hombre anciano. Su edad ya era demasiado avanzada, él ya estaba por la edad, ya cerca a morir. Pero él tenía una preocupación, porque él se preocupaba por las cosas santas de Dios. Él pensaba en la promesa de Dios. Dios le había dicho a él que esas tierras donde él estaba habitando las iba a dar a su descendencia, pero él era consciente que tenía que mantener la descendencia pura y santa delante de Dios. Por eso es que al verse él en una edad avanzada, le preocupaba a su hijo. Él decía, cualquier momento yo puedo cerrar los ojos, pero ¿qué de mi hijo? Todavía no ha formado un hogar, todavía no tiene una esposa.
y el temor que él tenía de que si él muriera, su hijo pudiera tomar una esposa de aquellas tierras de Canaán donde él en ese momento estaba habitando. Esas tierras eran tierras donde donde prevalecía la idolatría, y todos los habitantes de esas tierras eran idólatras. Nadie seguía los caminos de Dios o los preceptos divinos de Dios. Por eso es que en él había ese temor de que si Abraham, él decía, si yo fallezco, mi hijo conozco que es muy sensible, es muy bondadoso, escogería cualquier mujer y no se conservaría la santidad, no se conservaría los principios divinos de Dios. Y él era muy cuidadoso, muy respetuoso y conservaba la pureza, las virtudes, las cualidades de Dios y las demostraba con sus acciones. Y por eso no quería que su hijo se equivoque. Por eso es que él, tomando a su mayordomo, al más mayor de todos, al que tenía el mando dentro de sus bienes, y le recomienda y le dice que se vaya a Mesopotamia, a la ciudad donde habitaban su parentela, para que vaya a ese lugar y busque a una doncella, a una mujer, para que lo traiga al lugar donde Abraham estaba habitando con su hijo Isaac. Quiero decir, a Berseba, porque en esos momentos, en ese tiempo, Abraham habitaba en Berseba, a la parte sur de las tierras de Canaán. Allí estaba habitando. Entonces, para esto Isaac ya tenía 40 años. Estaba en la edad que él ya debería formar su hogar, buscar una esposa. Y por eso es que el padre se preocupaba. En aquellos tiempos, era el padre, se tenía por costumbre que la prioridad tomaba el padre para escoger una esposa para su hijo. Y en el pueblo de Dios, quiero decir, en la descendencia o en la familia de Abraham, había estos principios de hacer respetar. El hijo no elegía esposa por sí mismo. Era el padre quien escogía la esposa para su hijo. Y el hijo respetaba al padre, porque el padre guardaba los principios divinos de Dios. Los padres demostraban con sus hechos que Dios estaba en ellos. Por eso es que los hijos dejaban toda la responsabilidad a sus padres, porque sabían que Dios obraba a través de sus padres y no se iban a equivocar, para conservar la pureza, la santidad de Dios en sus vidas. Así es que, por esta razón, es que Abraham envió a su siervo Eliezer hacia la ciudad de Aram, que quedaba en Mesopotamia. Ahí estaba la parentela de Abraham. Ahí estaban su familia, su descendencia. Si es muy cierto que allá en ese lugar de Mesopotamia había también idolatría, existía la idolatría, y parte de la familia de Abraham participaban en la idolatría muchas veces, pero él tenía la esperanza que dentro de su parentela, dentro de su familia, iba a haber una mujer que verdaderamente respete las cosas divinas de Dios y que iba a ser una compañera idónea para su hijo Isaac. Por eso es cuando Eliezer le pregunta y le dice: mi señor, si es que la mujer en la cual yo encontrara allá en Mesopotamia y no quisiera venir para acá, yo llevaría a tu hijo para allá, para que se case con ella allá. Entonces Abraham le dice: no, le dice, guárdate de no llevar a mi hijo allá. La mujer que esté dispuesta a ser la esposa de mi hijo, Dios te va a guiar, le dijo, no tengas temor. Si tú pones tu confianza en Dios, le dijo a Eliezer, porque Eliezer también era un hombre que había sido instruido en las cosas de Dios y era el hombre más fiel
más cerca a Dios. Por eso es que Abraham lo escogió a él, para que a través de él ejerza la fe divina de Dios y pueda saber escoger. Porque cuando verdaderamente, hermanos, buscamos que en nuestra vida esté en primer lugar la palabra de Dios, entonces sabremos discernir las cosas espirituales. Y por eso es que Abraham le recomendó estas cosas a Eliezer. Y le dijo, Dios te va a guiar, porque Dios enviará su ángel y él va a ir delante de ti. Solamente tú tienes que poner tu confianza en Dios. Y todas las cosas que te propongas hacer, no lo vas a hacer de ti mismo, sino que Dios te guiará. Si es que verdaderamente vas primero, pones en primer lugar a Dios en tu vida. Y Eliezer, un siervo fiel a Dios y obediente a las cosas divinas de Dios, se enrumbó hacia Mesopotamia con estas recomendaciones que le dio a Abraham. Porque Abraham no quería que su hijo vaya a vivir allá, porque él sabía que esas tierras de Mesopotamia eran tierras también que estaban corrompidas. Eran tierras que la mayoría practicaba la idolatría. Y no quería que su hijo se mezcle con la idolatría. No quería que su descendencia, que era la promesa de Dios, se mezcle con la idolatría. Por lo tanto, él le dijo, si la mujer que Dios te guiara a escoger y no quisiera venir, no te preocupes, serás libre de este mi juramento. Pero ten en cuenta que si tú pones tu confianza en Dios, Él te ayudará. Él será tu guiador. Qué hermosa enseñanza, qué hermoso ejemplo que nos pone, hermanos, esta historia, cuando ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. En estos tiempos, ¿qué está pasando con nuestros hijos? Estamos descuidando los principios divinos de Dios. Muchas veces dejamos la libertad que nuestros hijos escojan a su mejor parecer, creyendo, hermanos, que estamos haciendo las cosas bien, y después vemos hogares, matrimonios que han fracasado. Matrimonios que duraron solamente una etapa y luego se separaron, dejando hijos abandonados, dejando hijos en la orfandad. Eso no es agradable delante de Dios. Por eso es que Abraham, esta enseñanza, esta historia de Abraham nos deja una enseñanza para nuestro tiempo, de que siempre debemos estar al tanto cuando nuestros hijos lleguen a la edad en que tengan que formar su hogar. No nos preocupemos si es que le hemos dado una buena instrucción desde su niñez. Si hemos sido sabios y entendidos en darle buena instrucción en la palabra de Dios, cuando este jovencito, este niño llegue a tener una edad como la tuvo Abraham, la edad del matrimonio, sabrá escoger y poner la confianza en sus padres porque le adiestraron o lo educaron o lo instruyeron en las cosas del Señor. Esa es la enseñanza que nos deja para este tiempo, para no ver hogares, matrimonios separados, para no ver hijos abandonados por los padres o viceversa. Hermanos, Eliezer llegó hacia la ciudad de Mesopotamia y cuando llegó a la ciudad pasó los muros y se sentó cerca al pozo donde las doncellas salían a recoger su agua al atardecer. Él hizo inclinarse a los camellos y él se puso a orar, a encomendar su petición y a ponerle una señal, a pedirle una señal a Dios, porque no quería equivocarse. Y Eliezer hace su petición para que sea Dios quien le ayude a escoger. Y la mujer que escogiere esté dispuesta a venir hacia las tierras de su amo Abraham. Por eso le dijo: Señor, te pido primeramente que me guíes en esta decisión. Y le pidió una señal. Señor, le dijo, la mujer que viniere a sacar agua de este pozo, porque venían varias mujeres, doncellas, la mujer que viniere
Y a la mujer que yo me acercare y le dijere que me diere de beber agua de su cántaro, y la mujer me contestara cortésmente y me dijera y me diera de beber, y me dijera que también lo va a dar de beber a mis camellos, le va a dar de beber agua a mis camellos, esta será la señal, Señor, de que esa mujer es la que tú has elegido para la esposa del hijo de mi amo Abraham. Él lo hizo con todo el sentimiento de su ser, con todo su corazón. Y terminó de orar con devoción, con fervor. Y en cuanto terminó de orar, salían las mujeres a sacar agua del pozo. Y él comenzó a contemplar a todas las chicas, las doncellas que venían. Pero había una que se distinguía, se diferenciaba del resto en todo aspecto, porque tenían las cualidades, las virtudes de Dios. Un cristiano se diferencia porque se refleja a través de su vida las virtudes de Dios, las cosas buenas de Dios, los valores divinos. Y esta mujer tenía las cualidades. Era una mujer que demostraba ser buena, en su trato era muy amable, en su manera de caminar muy distinta, y representaba en ella, accionaba en ellas las virtudes de Dios, las cosas buenas de Dios. Porque Dios, cuando nos creó del polvo de la tierra y nos formó para ser un ser humano, nos dio valores, nos hizo con cosas buenas. Él no nos ha hecho para hacer cosas malas. Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y nos hizo de esta manera para diferenciarnos. Así es que en esta mujer se notaba las cualidades, se notaba que era una mujer que verdaderamente tenía temor a Dios, porque el que tiene temor a Dios se reflejan las cualidades divinas de Dios en nuestra vida. Y Eliezer pudo contemplar. Vino y con la mirada siguió a esta mujer. Esta mujer llegó al pozo, sacó su agua, echó a su cántaro, levantó el cántaro, lo puso en su hombro y se dio la media vuelta para regresarse por donde había venido. Entonces Eliezer corrió y le dijo que le diere de beber el agua de su cántaro. Y esta mujer, demostrando la cortesía, demostrando las cosas buenas de Dios, los valores divinos de Dios, con bondad, con amor, con misericordia, con generosidad, un trato muy amable, bajó su cántaro y le dijo: bebe, mi señor. Puso el cántaro en su rodilla y le dio de beber a este hombre, con decencia, con amabilidad, con cortesía. No le entregó el cántaro y le dijo: allí bebe lo que tú deseas. No, ella le dio de beber, utilizando los principios divinos. Bebe, mi señor. No se consideró más superior que este siervo, se consideró menos, porque así somos los hijos de Dios. No considerarnos los más, sino siempre la humildad y la sencillez de corazón. Somos siervos de Dios. Y esta mujer demostró esta cualidad. Por eso la mujer contestó, porque ahí estaba la señal, y le dijo, después que terminó de beber el siervo, le dijo: le daré de beber también a tus camellos. Así es que bajó el cántaro de agua y echó en la pila. Luego, y si le dijo: y le daré de beber hasta que ellos sacien su sed. Así es que no solamente del cántaro que llevaba, sino corrió nuevamente al pozo, sacó más agua, volvió al pozo, sacó más agua, y no le importó cuántas veces tenga que venir al pozo a sacar agua. Lo que ella deseaba era brindar los principios divinos que había en su corazón hacia este hombre, hacia su prójimo. Entonces la señal para el siervo de Abraham estaba contestada. Él agradeció, se arrodilló y le dio gracias a Dios. Y le dijo: gracias, Señor,
porque la señal que te pedí que me manifestaras se ha hecho manifiesto, Señor. Ella es la mujer que voy a llevar, o que tú has elegido para llevar, para que sea la esposa del hijo de mi amo Abraham, Isaac. Entonces guardó silencio, fue prudente, averiguó por su familia quién es tu familia, y ella le dijo quién era su familia, y el siervo se dio cuenta que era de la familia de Abraham. Entonces la chica fue y comunicó a sus padres todo lo que había acontecido, porque el siervo le dio regalos. Por el servicio que había prestado, el siervo sacó y le dio dádivas a ella. Ella regresa a su casa con esos regalos y le contó el acontecimiento que había sucedido y lo que el siervo Eliezer le había contado. Entonces por eso es que el hermano de esta doncella sale presuroso para traerlo a este siervo a su casa, para que se quedasen en su casa, para darle alojamiento, para invitarle la cena, porque sabía que este hombre era un siervo de Dios, era un hijo de Dios. Entonces, cuando Eliezer llega a la casa de la doncella, ahí recién les hace manifiesto y les cuenta todo cuál había sido su misión en venir a ese lugar y cómo había pedido la señal a Dios y cómo se había cumplido la señal. Por lo tanto, le dijo, Dios me ha confirmado que ella es la mujer escogida por Dios primeramente para que sea la esposa del hijo de mi amo Abraham. Con esta misión he venido para llevarlo a ella allá. La familia entendió que todo esto era plan de Dios y no podían ellos detener ese plan divino de Dios. Y le dijeron, bien, sabemos que esto viene de Dios, no nos podemos oponer a la voluntad de Dios. Solamente de nosotros no hay ningún impedimento. Solamente preguntémosles ahora a ella si está dispuesta a ir. Y le preguntaron a ella y ella dijo, sí, iré. Porque cuando todo está dentro del plan de Dios, todo se cumple, hermanos. Cuando nos hemos puesto primeramente en petición en las manos de Dios y le hemos puesto a Dios en primer lugar, todo se cumple al pie de la letra. Así es que Eliezer no esperó quedarse esa noche ahí, emocionado y contento para traer la noticia a Abraham. Regresó con la chica, con la doncella, hacia el lugar, hacia las tierras donde estaba su amo Abraham. Así es que la chica no tuvo ningún inconveniente, se despidió de sus padres, se dejó los regalos que eran como costumbre dejar por la familia, se cumplió con todas las normas y regresaron hacia Berseba. Isaac había venido de trabajar, de hacer sus labores y se acercó y se fue al campo para ver y esperar en qué momento llegaba Eliezer. Y justamente en ese día que él sale, mira a lo lejos y ve al grupo de personas que venían en esa dirección. Entonces él fue al encuentro, porque sabía que era Eliezer, el siervo de su padre, y que venía con la respuesta. Él estaba bien seguro. Qué hermoso es cuando ponemos nuestra fe en Dios. Estamos seguros que no nos va a fallar. Así es que Isaac fue al encuentro y cuando se encontraron con Rebeca, a cierta corta distancia, Rebeca preguntó por él quién era ese hombre que venía con dirección hacia ellos y el siervo le dice, él es tu futuro esposo. Él es el hijo de mi amo Abraham. Entonces la mujer se puso el velo para tener el encuentro, esta era una costumbre, y Isaac recibió a Rebeca y formaron un hogar. Y de esta manera se cumplió lo que Abraham había deseado con ansias antes que fallezca, que su hijo tenga su esposa. Entonces Abraham, contento porque Dios había contestado su oración y verdaderamente la doncella era una doncella que Dios había guiado, Dios había escogido
para que sea la esposa de su hijo Isaac. Y de esta manera se iba a conservar la descendencia de Abraham pura y santa. Porque cuando los dos son creyentes, cuando los dos tienen la misma fe, entonces ese hogar es bendecido. Tenemos que tener bastante cuidado, hermanos, en este tiempo actual. Porque en este tiempo se ha descuidado, hermanos, la santidad. Muchas veces nuestros hijos buscan en otra parentela su esposa. Quiero decir, no del pueblo de Dios, sino muchas veces del idólatra, del que no le sirve a Dios, del que lleva una vida a su manera. Por eso se unen, pero ese matrimonio no perdura, porque no puede prevalecer la luz con las tinieblas. Empiezan los conflictos, las disensiones. Y esto lo sabía Abraham. Abraham sabía esto, porque él había cometido error, el acostarse con su sierva Agar. Porque desde el día que él engendró un hijo en Agar, su matrimonio nunca fue igual. Tuvo problemas hasta el día de hoy. Porque la descendencia del primer hijo de Abraham, me refiero a Ismael, hasta hoy día tienen conflictos con el pueblo de Israel. Esas es las consecuencias muchas veces cuando dejamos a Dios a un lado y no le consultamos primeramente a Él. Esta es una enseñanza para nuestros tiempos como padres que somos. Todas las cosas que hagamos, eduquemos a nuestros hijos en su temprana edad, para que cuando lleguen ellos a una edad viril, como dice la Biblia, ellos sepan escoger sin equivocarse. Primeramente, consultando a Dios. Entonces será bendecido ese hogar por Dios. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Gracias por escuchar esta hermosa historia que nos deja un ejemplo claro para nuestro tiempo. Bendiciones, hermanos, bendiciones para todos aquellos que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios.